En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora en el párrafo tercero, el Todopoderoso. En este párrafo tercero, el Catecismo ha dedicado 7 números a estudiar este tema y hoy vamos a profundizar los últimos 3 números que nos corresponden. En estos momentos, el Catecismo va a incursionar en un tema que a todos nosotros nos provoca en cierta manera una crisis. Es el tema de que afirmamos en el credo que Dios es todopoderoso, pero a veces parece que no lo fuera. Algunas veces parece que se oculta la fuerza de Dios, su omnipotencia, su todopoder. Dios que parece que se desaparece y triunfa el mal, ¿no? Parece que Dios es impotente más que todopoderoso. Ese misterio, que es el misterio de la cruz, aunque se tratará este misterio de la cruz en otros momentos del catecismo, no lo va a querer ahorita al inicio del credo pasar por delante, sino que va a querer hacer una referencia importante sobre este tema. Número 272 del Catecismo dice: la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo en la cruz, es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó su soberana grandeza de poder para con nosotros los creyentes. Como ven, es un número pues muy hermoso y muy paulino, ¿no? Posiblemente el argumento que más ha podido cuestionar la existencia de Dios y nuestra confianza en Dios en la historia, el argumento más fuerte que cuestiona la fe de los creyentes, de los católicos, y en el cual suelen basarse, pues, cualquier persona para argumentar en contra de la fe, es el tema de la existencia del mal. Ese es un tema clave y es un tema de quiebre en la fe. ¿Por qué existe el mal? Si Dios existe, ¿cómo permite que el mal exista? El argumento es muy poderoso y entonces tiene una manera de presentarse. Y el ateísmo va a argumentar esto: o Dios no puede terminar con el mal o no quiere. Si no puede, es que no es todopoderoso. Y si no quiere, es que no es bueno. Un argumento así, queridos amigos, que es el argumento del ateísmo, planteado de esta manera, es un argumento demasiado astuto. Es un argumento diabólico del demonio. Porque es un dilema muy fuerte. Esto se llama un silogismo. Esto es un dilema muy fuerte, porque lo que quiere es arrancarnos la confianza de Dios. O Dios no puede terminar con el mal, o no quiere. Si no puede, es que no es todopoderoso.
Y si no quiere, es que no es bueno. Es decir, la omnipotencia de Dios no solo se ha revelado. Aquí la afirmación poderosa es que queremos traer a la luz es que Dios ha revelado bien su omnipotencia en la manera en la que Él ha asumido la cruz, en la manera en que Él ha afrontado el mal. Esta omnipotencia de Dios no solo se ha revelado en las obras maravillosas, por ejemplo, en la creación del mundo de la nada, este universo inmenso que ha salido de sus manos en el momento de la creación, que revela la omnipotencia de Dios, no solamente se ha revelado ahí. El catecismo nos dice, fíjate, posiblemente más todavía revela la omnipotencia de Dios, más se manifiesta que Dios es todopoderoso en la forma en que ha sido capaz de servirse del mal para traer bienes al mundo. Eso sí que es revelador de la omnipotencia de Dios. No solamente deja que el mal siga obrando, sino que lo toma y lo pone para el bien. Igual que Jesús dijo, ¿no? ¿Qué es más? Decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más? Desde la fe, sabemos que es más omnipotencia perdonar los pecados que curar esa parálisis. Porque ese perdón de los pecados va a tener unas consecuencias para la eternidad. La parálisis corporal no. Es más omnipotencia de Dios la crucifixión de Jesús, de la cual nos viene la vida eterna, que cualquier otra cosa. El mal que abrazado a la cruz sea consecuencia de vida eterna, eso sí que es un gol, ¿eh? Ahí sí Dios le pegó al demonio donde el demonio no lo esperaba. El mal del mundo abrazado a la cruz de Cristo es una consecuencia de vida eterna. Es decir, el demonio con su mal nos da la posibilidad también de la vida eterna. El demonio no se lo esperaba. Por eso nos dice el catecismo en este número 272 de una manera tan hermosa. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario. Es decir, que Dios se ha rebajado, que Dios no ha hecho alarde de su categoría de Dios, que Dios se ha ocultado. Dios ha como escondido un poco su divinidad total en la humanidad de Jesucristo. Y también ocurre lo mismo en nuestra vida, que la gloria de Dios, que se manifiesta también en nuestra vida, porque estamos reproduciendo en nuestra vida la imagen de Cristo. De alguna manera, la gloria de Dios se manifiesta en momentos de gloria en nuestra vida. Pero en los momentos de prueba, en los momentos de despojamiento, donde parece que Dios no puede, donde parece que Dios me poda como poda las hojas de un árbol, también ahí en esa dificultad, en ese dolor, en ese sufrimiento, también ahí se manifiesta la gloria de Dios en mi vida. No solo en el éxito, no solo cuando todo me sale bien, también cuando todo me sale mal. Ser cristiano es ir descubriendo esto. Ir descubriendo que la gloria de Dios, el poder de Dios, también se manifiesta en la cruz. No solo en la resurrección, en la cruz. Esto es muy duro de entender, queridos amigos, ¿no? Porque somos conscientes que cuando hablamos del misterio de la cruz es un escándalo. San Pablo lo dijo así tal cual. Y supone, para poder llegar a entenderlo, no solamente aceptar en teoría esto, sino llegar a tener una experiencia de cómo en nuestra vida la cruz nos ha despojado. La cruz nos ha hecho humildes.
La cruz nos ha llevado a un proceso de purificación dentro de nosotros. Pero la cruz da miedo. Por eso el mundo ateo, lo primero que hizo fue quitar los crucifijos de las escuelas. Porque la cruz es un escándalo para los niños, dicen ellos. Quiten todas las cruces de las escuelas porque eso es expresión de violencia y eso no lo podemos educar a los niños. Y fueron y sacaron las cruces de las oficinas, de las escuelas, de los salones de clase, de las casas, de todas partes. La cruz es tremendamente escandalosa. Uno de los principales problemas por los que nos cuesta entender este misterio de la cruz es porque nos cuesta entender que hay una necesidad de purificación en nuestra vida. Y la purificación solamente se da en una cruz. Ese misterio del purgatorio, ese misterio de purificación en nuestra vida, que lo hemos ido olvidando y olvidando y olvidando cada vez más. Y cuando uno se olvida de que se tiene que purificar para abrazar a Dios, ya sea en el cielo, ya sea en el purgatorio, ya sea en esta vida, cuando olvidamos eso, entonces también la cruz se hace incomprensible. Y entonces sufrir no puede ser. Y como sufrir no puede ser, me voy a buscar el yoga, me voy a buscar el budismo, para que me digan que yo tengo que salirme de mí mismo y sumergirme en el infinito para que yo no sufra, porque el hombre no está hecho para sufrir. Y ahí tienes cantidad de gente buscando todo este tipo de religiones que les proponen una vida sin sufrimiento. Y eso no es así. Bienvenidos a la realidad. Hay un camino de purificación a través de la cruz. Y se me puede ir usted a hacer el yoga todo el día, y se me puede ir usted al budismo y a que le digan y a llegar al estado del nirvana y todo lo que usted quiera. Cuando se baje de esa nube, volverá a darse cuenta que la vida es una cruz y que usted se tiene que purificar. Y que sus planes, si no son unidos a los planes de Dios, sus planes se van a caer. Y porque usted no posee el futuro en sus manos. Porque su única seguridad tiene que ser el Dios que le creó, no sus propias seguridades, porque esas se caen solas. Y Dios está como educándonos, poco a poco, para que nuestra seguridad sea Él, no otras. La cruz nos hace abrirnos a la sensibilidad con los demás. La cruz nos hace sensibles con los que sufren. La cruz tiene como dos líneas abiertas. La cruz no es un círculo. La cruz son dos líneas abiertas. Y con estas dos líneas abiertas nos abrimos a abrazar entera e infinitamente el mundo. La cruz se abre a cuatro vientos. No se cierra, se abre. Es decir, la cruz purifica, me saca de mí mismo y me abre a Dios. Esto no se vive teóricamente, queridos amigos. Esto se tiene que hacer vida. Para mí lo importante es que la cruz me ha liberado de mi yo, de mi egoísmo, de mi egocentrismo. Porque cuidado, la cruz, por la cruz, no libera del yo y del egocentrismo. No es la cruz por la cruz simplemente, es la cruz que me purifica, que me saca de mí mismo y que me abre a Dios. Si no es así, hasta la cruz me puede encerrar en mí mismo. Esta cruz, cuando me libera, cuando yo me abrazo a esa cruz, lo hago con el Espíritu de Cristo, para que esa cruz no se vuelva cruz por cruz, simplemente. Yo la abrazo y la vivo con el Espíritu de Cristo. No es el sufrimiento por el sufrimiento tampoco, no es masoquismo. El cristianismo no es masoquismo.
es clavarme en la cruz con Jesús, vivir esa cruz con el Espíritu de Cristo. Y esta paradoja es difícil de entender. La paradoja es que la cruz es consecuencia del pecado. No ha sido querido por Dios, pero Dios en su omnipotencia ha querido que el pecado pase a ser también remedio para el pecado y gloria para los pecadores. Por eso la cruz es nuestra gloria. Por eso Jesús es Rey, no en un trono, en una silla, sino Rey clavado en una cruz. Y el sufrimiento, que es consecuencia del pecado, pasa a ser remedio. Por ejemplo, queridos amigos, ahora estamos en una pandemia. Ustedes han escuchado que el coronavirus, para hacerse la vacuna en contra del coronavirus, han usado el mismo virus. Es decir, lo mismo que me mata sirve para la curación. Lo que es consecuencia del mal termina siendo nuestra salvación. Así es en la vida espiritual. Y este tema nos deja una pregunta, ¿no? ¿Cómo comprender que Dios no use su omnipotencia para hacer desaparecer el mal del mundo? A nosotros nos puede parecer en nuestra lógica humana que Dios debería de ejercer como una especie de mago, como una especie de hada madrina. Pídeme 3 deseos, ¿no? Y el primer deseo que le vamos a pedir es que desaparezca el mal. Dios no lo hace así. Dios no es hada madrina. Dios no es mago que nos dé un mundo así de fácil para nuestra felicidad y cero sufrimiento. No. Esa no es la pedagogía de Dios. Dios no lo hace así. Por eso continúa este número del catecismo diciendo: Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios sabe más. Dios sabe más. Porque la necesidad divina es más sabia, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios 2, 24, 25. Es una belleza esta parte, ¿no? Basándose en esa expresión de San Pablo. Yo prefiero la cruz de Dios que no la gloria de los hombres. Como diciendo, yo me fío de la gloria de Dios, no la de los hombres. Porque esta aparente debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, porque la fortaleza de los hombres es engañosa. Es engañosa. En la resurrección, en la exaltación de la cruz, es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza. Es ahí donde manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Es decir, que este misterio de la cruz, desde luego, no está alejado del misterio de la resurrección. Hablar de la cruz, sin entender que es una cruz gloriosa y que la cruz ha sido la antesala de la resurrección, es meternos en un callejón sin salida, queridos amigos. Pero hay que decir es que la grandeza de Dios no solo se manifiesta en el momento de la resurrección, sino que también la gloria de Dios de alguna manera se está manifestando en Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz ya lleva labrada dentro de sí un germen de la resurrección. Ahí en mi sufrimiento ya me estoy salvando. Cuando yo abrazo la cruz con fe, en ese momento ya ha comenzado la resurrección. Así que el católico que hoy está abrazando su cruz con confianza, la cruz de su familia, la cruz de su trabajo,
la cruz de su estudio, la cruz de sus propias debilidades, cuando abraza toda esta cruz con confianza, ya en esa confianza hay un germen de resurrección. Continúa el catecismo en el número 273 y nos dice: solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades, con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Solamente la fe, queridos amigos, nos va a permitir descubrir cómo en el momento de la prueba, en el momento del padecimiento, de lo que estamos sufriendo, también ahí Dios está presente. Ahí Dios sigue siendo omnipotente, aunque no lo parezca, aunque parezca que está dormido. Fíjense bien este precioso texto del Evangelio. Marcos 4, 31-36. Despiden a la gente y le llevan en la barca. Como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjanos cómo es que los discípulos le dicen a Jesús, ¿no? Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y tú aquí durmiendo? ¿Cómo puedes estar aquí dormido en este momento de tanta dificultad para nosotros? Mira que vamos a morir ahogados. Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿no sabéis que yo estoy aquí con vosotros? ¿Tú crees que estoy dormido? ¿Tú crees que yo estoy dormido? Y Jesús nos dice en nuestra vida lo mismo. ¿Realmente tú crees que estoy dormido ante todo lo que te sucede en tu vida? ¿En serio crees eso? ¿En serio tú crees que Dios está silencioso y alejado? Como dice la Sagrada Escritura en el Salmo 121, Dios no duerme ni reposa, el guardián de Israel. Recuerda que Dios está siempre aquí. Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pasaje del Evangelio precioso para nuestra vida. Por eso San Pablo se atreve a decir: yo me voy a gloriar de mis debilidades, porque en mis impotencias, en mis debilidades vividas con confianza y con abandono en la gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. En tu debilidad está mi fuerza, Señor. Hay personas que dicen, ¿no? Me va bien en todo, todo me sale bien, ¿no? Alguno podría decir: mira, parece que te va bien en todo, ¿no? Parece que tú eres Dios. Y San Pablo nos dice:
es que Dios se sirve de mis debilidades, se sirve de que yo sea tan poca cosa. Yo prefiero ser alguien tan débil que necesita tener todo el día a la madre agarrándome de la mano, porque si no me voy a caer y me voy a golpear. Algo así dice San Pablo. Yo prefiero verme así de débil para que Dios nunca me suelte de su mano, que verme demasiado prepotente y arrogante y que Dios me suelte, porque entonces ahí sí me voy a golpear. Yo por una parte tengo la tentación de querer ser perfecto y fuerte, porque es que parece que si yo fuera perfecto y fuerte sería autónomo y Dios sería para mí algo superfluo. Pero fijémonos, queridos amigos, Dios se ha servido de que yo fuera poca cosa, que fuéramos débiles, de que nos golpeemos durísimo, que nos caigamos, para que yo me dé cuenta que dependo totalmente de Él. Para que yo me dé cuenta de eso. Es decir, en mi debilidad está también mi fuerza. Y el catecismo nos va a remitir a la segunda carta a los Corintios 12, 1, 10. ¿Qué hay que gloriarse? Aunque no trae ninguna utilidad, pues vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis flaquezas. Si pretendiera gloriarme, no haría el fatuo, diría la verdad. Pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todas mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy más fuerte. San Pablo ha podido decir: voy a agarrarme de los episodios de mi vida en los que he sido triunfador, en los que todo ha sido éxito, sí, pero me voy a despojar de ellos. Porque al final, lo que me hace más hijo de Dios, me hace necesitado de Dios, me hace más cercano de Dios, es el hecho en que mis debilidades, en ellas soy como un niño que grita: papá, papá, te necesito. Mamá, mamá, te necesito. No me sueltes de tu mano. Cuando me siento más débil, es cuando soy más fuerte. Por tanto, queridos amigos, ¿no? Creemos que si el hombre no tuviera cruces, si el hombre no tuviera sufrimiento, tendría un riesgo muy grande de pretender ser autosuficiente de Dios, y esto lo vemos pues en el mundo hoy día. Tanto hombre y mujer autosuficiente de Dios. Todos estos jovencitos que han crecido sin la cruz en sus escuelas, sin ningún tipo de mención, y después, para colmos, los padres de familia no son capaces de llevarlos a la iglesia, a nada. Pues estos niños están creciendo sin saber de Dios, sin escuchar de Jesús, creyéndose que ellos son los autores de todo, que ellos son autosuficientes.
Y en esa autosuficiencia, cuando se dan cuenta que no lo son, ahí es cuando viene entonces el quiebre. Viene la decepción, viene la angustia, viene la baja autoestima, viene el suicidio, viene todo, porque estoy vacío. Claro, si yo me creía Dios y me doy cuenta que no lo soy. No soy ni siquiera capaz de quitarme un dolor en un dedo. Ni eso soy capaz. Pero creo que soy autosuficiente. No soy autosuficiente de nada. Esto lo vemos cada momento, ¿no? Cuando el hombre es rico, cuando el hombre se mueve o vive en un ambiente de abundancia, fácilmente se olvida de Dios. En los lugares donde hay quizás más carencias, encontramos a las personas mucho más afianzadas en esa esperanza de que Dios es su protector. Nosotros, los que todo lo tenemos, vivimos solamente buscando bienestar corporal a costa de lo que sea. Bienestar corporal, que este cuerpo no se mortifique para nada. Por eso decimos que a veces el sufrimiento a algunos por su soberbia les escandaliza y a otros los humildes los acerca a Dios, pero al que lo escandaliza sale corriendo. Luego el problema no debe estar en la cruz, o cruz sí o cruz no, o sufrimiento sí o sufrimiento no. El problema debe estar en cómo yo vivo, en cómo yo asumo esa cruz. Porque una cruz asumida sin Cristo en ella es un sufrimiento autodestructivo. Por eso es muy importante poner a Cristo en nuestras cruces. Porque si no pongo a Cristo en mi cruz, entonces el sufrimiento me va a alejar de Dios. Voy a salir corriendo y mejor voy a decir, Dios no existe porque existe el mal. Y ahí me quedo. Claro. Es que estás viendo la cruz y el sufrimiento sin la redención, sin Cristo con ella. Yo me voy a clavar en la cruz, pero con Cristo ahí. No se vaya a clavar en la cruz usted solo o usted sola. No vaya a hacer eso, porque entonces se va a alejar de Dios. Tiene que ser clavado en la cruz con Jesús. Por eso el protestantismo es tan diferente. Usted en una iglesia protestante nunca va a encontrar la cruz con Cristo. La cruz siempre está sola, pelada, un pedazo de madera. Por eso no lo entienden. En las iglesias católicas la cruz, está Jesús ahí en la cruz, porque es que es con Jesús con el que yo me voy a ir a clavar ahí, no en un pedazo de madera. Al pedazo de madera le tengo pavor, pero al pedazo de madera con Jesús ahí le tengo amor. Esa es la diferencia de los católicos y los protestantes en la cruz. Y el catecismo nos remite a la carta de San Pablo a los Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Es que otra prueba de que también en la cruz continúa también estando presente Dios fuerte. Y es impresionante cómo Dios nos conforta para llevar las cruces de nuestra vida cuando Él está ahí en ella. Y a veces uno dice, ¿no? Yo no sé dónde he sacado fuerza para llevar adelante mi vida en estas situaciones tan difíciles, en este abandono, en esta enfermedad. Ayer me contaba una señora que sus hijos ya se graduaron de la universidad, los dos son médicos, ella es una mujer solita. Llegó en este país, de un país de Centroamérica, sola, a matarse por sus hijos. Hoy sus dos hijos son médicos. Y ella dice, nadie en este mundo sabe lo que a mí me tocó sufrir. Yo todavía hoy no me explico cómo fui capaz de tener 3 trabajos y de estar con ellos y de acompañarlos y de dejar de comer incluso para que ellos comieran y poder pagar toda esa cantidad de cosas. Pero hoy me glorío de la cruz que me tocó llevar. Hoy me glorío. Y la viví y la cargué con Jesús en silencio. Y muchas veces llegué a pensar que Dios estaba silencioso ante todo lo que me tocó sufrir. Pero valió la pena. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es una prueba, queridos amigos, de que Dios es omnipotente.
Dios carga la cruz conmigo. Esa es la prueba de que Él es omnipotente. María es la imagen de esta fe, porque ella también vivió este misterio de debilidad del hombre. María, cuando pensó, no entiendo nada, hasta el ángel se lo dijo, ¿y cómo será esto? Yo no entiendo. Ahora me van a acusar de adúltera, ahora me van a apedrear porque aparezco en embarazo, porque le fui infiel a José. Es interesantísimo, porque es que aquí todo el mundo tiene su cruz encima, y María también la tuvo. Aquí nadie se escapa de la cruz. Hay muchas cruces, muchos tipos de cruces, muchos tamaños, muchos pesos. Cada uno basta con que vea a su lado y se va a dar cuenta. Hay muchas cruces. Pero al final lo que importa no es el tamaño de la cruz, sino el espíritu con el que uno lleva esa cruz, como María. Hemos visto personas que llevan cruces enormes y que las llevan como si fueran plumas. Y también vemos personas que tienen cruces pequeñas y se ahogan en un vaso de agua. Nuestro modelo de cargar la cruz es la Santísima Virgen María, que nos enseña a decir, para Dios no hay nada imposible. Tú sigue los caminos de Dios. Tú no los entiendas ahora. Déjate conducir. Pero no olvides nunca, para Dios no hay nada imposible. Él sabrá sacar en estos momentos de cruz tu introducción a la gloria. Y eso ya ha iniciado en este mismo momento. Y termina el catecismo con el número 274. Nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada de nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que Él propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Esto es un texto que nos regala el Catecismo Romano. Es decir, tú no dejes de tener fe en la omnipotencia de Dios. Que estos silencios de Dios que uno podría pretender que experimenta en su vida, que yo no los entiendo, cómo Dios ahora se queda callado ante esta situación, que sería mejor que cortara de raíz todo esto. Cuando yo no entiendo, no puedo caer en el argumento ateo que dije al inicio. No puedo caer en ese argumento. Yo no puedo en mi vida decir, o Dios no puede terminar con el mal o no quiere. Si no puede, es que no es todopoderoso. Y si no quiere, es que no es bueno. Yo no puedo pensar así. No puedo. No puedo ponerle este dilema a Dios. Porque Dios es un poco más inteligente que el hombre, que le quiere categorizar en sus esquemas humanos. Y como le quedan cortos, entonces mejor el hombre opta por extremar las palabras, por negarle y por salir corriendo. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros los católicos, en vez de quejarnos, empleemos nuestra fuerza en ser buenos. En vez de maldecir las tinieblas, encendamos una luz. En vez de tanto infierno, vemos que todo es una oportunidad de gloria y de salvación. Por eso la fe católica habla de cruz y nos hace capaces de solidarizarnos con los demás también que cargan una cruz como la que nosotros cargamos. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios, queridos amigos, hará que mi vida se convierta en historia de salvación.